En este vídeo vamos a estudiar la derivada de la tangente y de la cotangente. Primero vamos a poner una nota de trigonometría. La tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Por eso, la derivada de la tangente también se podría hacer como la derivada de un cociente, de una división. Sin embargo, os aconsejo que os la aprendáis para ir más rápido a la hora de derivar. La tangente de x cumple que 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante cuadrada de x, donde la secante de x es 1 entre el coseno de x. Por otra parte, la cotangente de x es 1 entre la tangente de x. O sea, es el coseno de x entre el seno de x. Para derivar la cotangente también podríamos derivar ese cociente, pero nuevamente os recomiendo que os aprendáis la derivada para ir más rápido. 1 más la cotangente cuadrada de x es la cosecante cuadrada de x. Y la cosecante de x se define como 1 dividido del seno de x. Bien, vamos ya a las fórmulas de derivación después de ver esta nota de trigonometría. Tenemos las siguientes fórmulas de derivación. La derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x. Por esta fórmula sería lo mismo que 1 entre el coseno cuadrado de x. Y por esta fórmula sería lo mismo que 1 más la tangente cuadrada de x. Se puede escribir de cualquiera de esas formas. Luego, la cotangente de x. La derivada de la cotangente de x es la menos cosecante cuadrada de x. Por esta fórmula de aquí sería menos 1 entre el seno cuadrado de x. Y por esta otra expresión también es menos 1 más cotangente cuadrada de x. Se puede escribir con cualquiera de ellas. Vamos a ver ahora la derivada de la tangente de una función. La derivada de la tangente de una función u sería la derivada de u por la secante cuadrada de u. También se puede escribir como la derivada de u entre el coseno cuadrado de u, o lo que es lo mismo, la derivada de u por 1 más la tangente cuadrada de u. En cuanto a la cotangente de u, su derivada será la menos derivada de u por la cosecante cuadrada de u, o lo que es lo mismo, menos derivada de u entre seno cuadrado de u, o también menos derivada de u por 1 más cotangente cuadrada de u. Cualquiera de las fórmulas es válida, pero yo voy a usar siempre la primera, ¿de acuerdo? Si vuestro profesor lo hace con las otras, es completamente equivalente, y si vosotros usáis la primera, os va a dar lo mismo, con lo cual no os puede decir que esté mal. Pero cualquiera de ellas es igual de válida. Bien, vamos a empezar con un ejemplo donde vamos a hacer la derivada de la tangente de e elevado a x al cuadrado, por ejemplo. La derivada de la tangente de e elevado a x al cuadrado, como e elevado a x al cuadrado es una función, sería la menos derivada de esa función por la secante cuadrada de la función. Entonces tengo la derivada de e elevado a x cuadrada por la secante cuadrada de e elevado a x cuadrado. Esto me daría la derivada de e elevado a x cuadrada. Bueno, la derivada de e elevado a una función
es la derivada de la función por e elevado a la función. Aquí mi función es x cuadrada. Entonces tendré la derivada de x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado. Y luego por la secante cuadrada de e elevado a x al cuadrado. Ahora tengo que hacer la derivada de x al cuadrado. La derivada de x elevado a un exponente es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Entonces esto me va a dar 2x, porque el exponente es 2 y 2 menos 1 me daría 1. Así que esto me da 2x por e elevado a x cuadrado por la secante cuadrada de e elevado a x cuadrado. Veamos ahora un ejemplo para la cotangente. Por ejemplo, si tengo la cotangente de x dividido entre x al cuadrado más 1. Aquí tengo la derivada de la cotangente de una función. Voy a utilizar esta fórmula de aquí. La derivada de la cotangente de una función es la menos derivada de la función por la cosecante cuadrada de esa función. Aquí la función es todo este cociente. Entonces voy a tener menos derivada del cociente por cosecante cuadrada del cociente. Y ahora, ¿cómo hago la derivada de un cociente? La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Voy a tener, por tanto, menos, por el menos que hay delante de la expresión, la derivada de x, la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, la u sin derivar, por la derivada del de abajo, que es x al cuadrado más 1, dividido del de abajo, x al cuadrado más 1, elevado al cuadrado. Y luego por la cosecante cuadrada de x entre x cuadrado más 1. Ahora, la derivada de x. Bueno, la derivada de x es 1 por x al cuadrado más 1 sin derivar, menos. La derivada, vamos a ponerlo aquí, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1, por eso la derivada de x es 1. La derivada de x al cuadrado, aquí voy a hacer la derivada de una suma, además, o resta, es la suma o resta de las derivadas, ¿de acuerdo? La derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado sería 2 por x elevado a 2 menos 1. O sea, 2 por x elevado a 1. Más la derivada de 1, que es 0. Aquí me he comido la x de delante, si os dais cuenta, la acabo de poner. Bien, dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo por la cosecante cuadrada de x entre x cuadrado más 1. Ahora ahí ya puedo operar. Sería menos x al cuadrado más 1 menos 2x cuadrado dividido entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Todo ello por la cosecante cuadrada de x entre x cuadrado más 1. Hemos hecho aquí el producto y aquí también. Ahora podemos hacer esta resta. X cuadrado menos 2x cuadrado. Me da menos 1 menos x cuadrado entre x cuadrado más 1 al cuadrado
por la cosecante de x entre x cuadrado más 1. Y ahora, este menos que tenemos aquí cambia los signos del numerador y me daría x al cuadrado menos 1 dividido de x cuadrado más 1 al cuadrado por la cosecante de x entre x al cuadrado más 1. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Pues hemos aprendido que la derivada de... Bueno, primero hemos aprendido de trigonometría que la tangente de x es el seno de x entre el coseno de x. Y se cumple que 1 más tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x. La secante de x es 1 entre el coseno. También que la cotangente de x, que es 1 entre la tangente de x, es lo mismo que coseno de x entre seno de x. Además, 1 más cotangente cuadrada de x es cosecante cuadrada de x. Y la cosecante de x es 1 entre el seno de x. Después, para derivar, tenemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. O, escribiendo con las fórmulas de trigonometría que tenemos arriba, eso sería también 1 entre el coseno cuadrado de x o 1 más la tangente cuadrada de x. La derivada de la tangente de una función es la derivada de la función por la secante cuadrada de la función. O teniendo en cuenta las fórmulas de trigonometría, la derivada de la función entre el coseno cuadrado de la función o también la derivada de la función por 1 más la tangente cuadrada de la función. Luego, la derivada de la cotangente de x es la menos cosecante cuadrada de x. O utilizando las fórmulas de trigonometría, menos 1 entre el seno cuadrado de x o también menos, entre paréntesis, 1 más cotangente cuadrada de x. Y finalmente, que la derivada de la cotangente de una función es menos derivada de la función por cosecante cuadrada de la función, que por trigonometría es lo mismo que menos derivada de la función entre el seno cuadrado de la función o menos derivada de la función entre paréntesis 1 más cotangente cuadrada de la función.